Hola de nuevo, bienvenidos a las videoclases del curso de Matemática Básica de la Universidad de Boyacá. En este caso vamos a tomar la última unidad del curso, en la unidad en que culminamos todos los temas relacionados con la matemática básica. Es una unidad bastante interesante porque trabajamos con las cónicas. Recordemos entonces que la ecuación general de cualquier cónica es igual a ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más c igual a 0. Y que las ecuaciones canónicas de cada una de las cónicas las tenemos relacionadas a continuación. Tenemos la ecuación canónica de la circunferencia, donde h y k son el centro de la circunferencia y r es el radio. La ecuación canónica de la circunferencia nos relaciona x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esta ecuación canónica nos relaciona una cónica circunferencia cuyo centro está fuera del origen de las coordenadas. Tenemos también la ecuación canónica de una parábola con eje de simetría vertical. Esa ecuación es x menos h al cuadrado es igual a 4p, p es la distancia focal y las coordenadas de h y k que tendríamos en este caso, h y k, serían las coordenadas del vértice de nuestra parábola vertical. Tenemos también la cónica elipse. La cónica elipse nos relaciona las distancias del eje mayor y del eje menor. Cuando tenemos esta configuración de la ecuación canónica, tenemos una cónica elipse cuyo eje mayor es un eje mayor vertical. Y tenemos la cónica parábola, cuyo eje mayor es vertical, que me relaciona h y k van a ser el centro de la hipérbole, o mejor, el vértice de la hipérbola, y vamos a tener, estas serían las distancias que tendríamos de los ejes mayores y menores. A continuación, entonces, vamos a ver cuáles serían las equivalencias entre una ecuación canónica de una circunferencia a una ecuación general de cónica y de una ecuación canónica de una parábola vertical a una ecuación general de una cónica. Para determinar entonces la equivalencia que existe entre una ecuación canónica de una circunferencia a una ecuación general de una cónica, lo único que tenemos que hacer nosotros es resolver los términos que tenemos al cuadrado. Fíjense que esto es una diferencia al cuadrado. En la segunda unidad de este curso hemos visto que la diferencia al cuadrado será igual a el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo, menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos ahora esta nueva diferencia al cuadrado. Sería entonces el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso es igual a radio al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es reorganizar la expresión igualándola a 0. Es decir, que tendríamos x al cuadrado menos 2h por x más y al cuadrado menos 2k por y más h cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado, y eso es igual a 0. ¿Para qué hemos hecho esto? Fíjense que ahora nosotros tenemos una variable elevada al cuadrado, grado 2, y la misma variable en grado 1. Es decir, que este sería el coeficiente de la variable que me acompañe, x. Y tendríamos de la misma forma y. Lo que podemos hacer es ahora ver una equivalencia entre esta nueva ecuación con la ecuación general de las cónicas. Entonces, lo que hacemos es reorganizarla de acuerdo a como está aquí. Fíjense que tenemos x al cuadrado
y al cuadrado, luego x, luego y y por último el término independiente. Es decir que mi ecuación, reorganizándola de esta forma, me quedaría como x al cuadrado más y al cuadrado menos 2hx menos 2k por y más h cuadrado más k al cuadrado menos e radio al cuadrado. De esa forma, entonces nosotros podemos definir que a, el coeficiente que acompaña a mi variable que está al cuadrado de x, es igual a 1. B, que es el coeficiente que acompaña a la variable y que está elevado al cuadrado, será igual a 1 también. C, que es el coeficiente que acompaña a la variable x que está elevado a la 1, en este caso será igual a menos 2h. D, que es el coeficiente que acompaña a mi variable y que está elevado a la 1, en este caso sería menos 2k. Y el término independiente E será igual a la sumatoria de h al cuadrado más k al cuadrado menos e radio al cuadrado. De esta forma podemos tener la equivalencia entre la ecuación canónica y la ecuación general. A continuación veremos un ejemplo útil en donde utilizamos estas equivalencias para poder determinar el comportamiento de una cónica circunferencia. Vamos ahora a desarrollar un ejercicio de aplicación de acuerdo a las equivalencias que ya hemos hallado anteriormente. El ejercicio dice lo siguiente: identificar los elementos de la circunferencia que tiene por ecuación general x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 4y menos 12 igual a 0. Recordemos entonces que para una ecuación de ese estilo nosotros podemos determinar cuáles son los coeficientes que hemos relacionado anteriormente en la ecuación general de una cónica. Es decir, que para nuestra ecuación específica el valor de a será igual a 1, que es el coeficiente que acompaña a la x que está elevado al cuadrado. El valor de b será igual a 1, que es el coeficiente que acompaña a y al cuadrado. El valor de c será igual a menos 6, que es el coeficiente que está acompañando a la x que está elevado a la 1. Y vamos a tener d, que va a ser el coeficiente de la variable y que está elevado a la 1, es decir, 4. De esa forma, también podemos determinar el valor que tiene e. El valor de e, en nuestro caso específico, será igual a menos 12. Una vez hemos determinado esos valores que hacen referencia a la ecuación que nos da el ejercicio, vamos a ver cómo podemos hallar los elementos de la circunferencia. Recuerden que los elementos de la circunferencia es el centro, que tiene por coordenadas las coordenadas h, k, y el radio, que lo denotamos nosotros como con una R mayúscula. Esos serían los elementos que nosotros tendríamos que hallar. Lo que vamos a hacer entonces es utilizamos estas equivalencias que ya hemos hallado anteriormente para determinar el valor de h y el valor de k. Nosotros habíamos encontrado que c es igual a menos 2h. Por tanto, h será igual a menos c sobre 2. Y el valor de d es igual a menos 2k. Es decir, que k será igual a menos 2d sobre 2. Y los valores de c y de d son los que nos han dado en la ecuación general para determinar sus elementos. Es decir, que h, la coordenada en x del centro, será igual a menos c. Pero recuerden que c es menos 6, es decir, que tendríamos menos 6 sobre 2.
O sea que h sería igual, menos 6 es 6, 6 dividido en 2 es 3. Y las coordenadas de k que nos dan, entonces sería k sería igual a menos d, y d es igual a 4, o sea sería menos 4 sobre 2, es decir que k sería igual a menos 2. Por ende, las coordenadas del centro de nuestra circunferencia serían las coordenadas 3, menos 2. Ahora vamos a determinar el radio de la circunferencia. Fíjense que la única equivalencia que nos relaciona el radio es la equivalencia que nosotros encontramos donde está el término independiente. Donde el término independiente e es igual a h al cuadrado más k al cuadrado más, menos r al cuadrado. Podemos verificar anteriormente este signo que hemos acabado de cambiar. Como el valor de e que nosotros hemos determinado en nuestra ecuación que nos da el ejercicio es menos 12, entonces tendríamos que menos 12 es igual a h al cuadrado. H al cuadrado hemos determinado que es 3, o sea sería 3 al cuadrado. Más k al cuadrado, que es menos 2. Menos 2 al cuadrado. Y eso sería menos r al cuadrado. Como lo que vamos a resolver es el valor de r, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que radio al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, 9, menos 2 al cuadrado más 4. Y este menos 12, que está con signo negativo, pasa al otro lado habiéndole aplicado el inverso aditivo de menos 12, que es más 12, pasaría este menos 12 con un signo positivo al otro lado. Es decir, que el radio al cuadrado será igual a 9 más 4, 13, más 12, 25. Aún no hemos encontrado el radio, hemos encontrado el radio al cuadrado. Recordemos que el radio es una medida de distancia, por eso siempre va a ser positiva. En ese sentido, si nosotros aplicamos la raíz cuadrada para hallar el radio de la circunferencia a ambos lados, solamente vamos a tomar el valor positivo, o en otras palabras, lo que vamos a tener nosotros es el valor absoluto de esta raíz. El valor absoluto de la raíz de 25 es igual a 5. Por tanto, el radio de nuestra circunferencia es igual a 5. Y la ecuación canónica de nuestra circunferencia que hemos encontrado será igual a x menos h, pero h es 3 al cuadrado más y menos k, pero k es menos 2, es decir que cambia su signo al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Como el radio es 5, el cuadrado de 5 es 25. Y así obtendríamos no solamente los elementos del centro y el radio de nuestra circunferencia, sino además podríamos determinar a partir de la ecuación general su ecuación canónica.